una mirada holística, correcto. Pablo, Si perdóname, tenemos, sí, no tenés problema que lo grabemos. no, ninguno, Eh, ninguno, ninguno. Eh, ah, está bien, no hay ningún problema y úsenlo, mientras que citen la fuente, usen todo lo que les sirva de acá. bien, Así que el capital social no es menor y empieza por tener una mirada diferente, digamos, en vez de tomar decisiones lineales o reduccionistas, tomar decisiones que tengan una mirada más holística. Tiene que ver con tener un propósito trascendente, lo que te motiva, lo que te saca de la cama, tiene que ver con los niveles de conocimiento y de destrezas que tenemos en los tomadores de decisiones, pero también en el equipo, el nivel de compromiso, es decir, cuán fuerte siente la camiseta el equipo que está trabajando, cómo está organizado. Y finalmente, si hablamos de capital social, estamos hablando de tener un modelo ganadero que sea atractivo para que los jóvenes vuelvan al campo. Y esto, los australianos inventaron esta palabra que son los regrarians, y a mí me encanta, de pensar en los que siendo de origen rural, se fueron a la ciudad y que ahora tengan una motivación muy fuerte para volver. Así que estas cosas describen a la ganadería regenerativa. Fíjense que no hablé todavía de manejo holístico, que es una herramienta, ni hablé de PRB, ni hablé de ninguna cosa, sino de realmente qué es de qué se trata. Cualquier cosa que haga que pasen estas cosas a nivel de capital biológico y social, los podemos considerar regenerativos. Y si no lo hace, no lo hace. Así que la otra cosa que sí es conocido es que es una ganadería de bajo a nulo nivel de insumos y también que se encuadra dentro de toda una escuela que está, digamos, hoy creciendo, que es la biomímica, que es imitar el diseño natural. La imitación del diseño natural no es una cosa poética o hippie, sino que tiene que ver con reconocer que la evolución de la vida en la corteza terrestre tiene 450 millones de años y que algo en ese proceso la naturaleza aprendió. Entonces, es notable cómo cuando imitamos a la naturaleza hacemos cosas muy distintas a las que hacemos cuando confiamos en nuestras invenciones, ¿no? En nuestros desarrollos. Así que un poquito para ejemplificar la imitación de la naturaleza medio rápido, bueno, mantener el suelo cubierto con especies perennes. Acá ya empieza la primera cosa. Digamos, en la naturaleza los monocultivos de anuales no existen, digamos, solo en los desiertos extremos, pero lo que busca siempre el diseño natural es perennidad y biodiversidad. Y la biodiversidad entendida no solo como muchas especies, sino también grupos funcionales, ¿no? Es decir, eh, un pastizal sano al menos tiene que tener perennes de verano, perennes de invierno, leguminosas, hierbas, digamos, son distintos grupos funcionales y en lo posible árboles y arbustos. Eh, la otra cosa tiene que ver con el suelo y acá tiene que ver con la biología del suelo, es decir, lograr que el suelo esté vivo y que tenga una actividad biológica normal en donde todas digamos, las relaciones de ese ecosistema estén en sus proporciones, digamos, entre los organismos que son descomponedores, los distintos niveles de predadores que hay de esos niveles y que tengamos a full las micorrizas, que son hongos mutualistas, que son los que generan la estructura de los macroagregados del suelo y son los que nos dan las altas tasas de infiltración y de retención de humedad. Y para estos suelos porosos y fúngicos, fúngico significa que la relación entre micorriza bacteria sea lo más alta posible. Eh, y eso se logra con mínimo disturbio. Y acá entonces veamos la imitación de la naturaleza, tratando de que el proceso de fertilidad sea natural, va hacia el mínimo disturbio. Con lo cual, si queremos tener esto, obviamente la labranza es un cataclismo para este ecosistema,
los herbicidas que afectan a las hifas y a las esporas, como el glifosato también, el fuego también, el sobrepastoreo también afecta a la biología del suelo, y el uso de fertilizantes solubles también. Entonces, ahí aparecen cosas que sabemos que afectan a este objetivo de lograr suelos fértiles a través de los mecanismos naturales. Y después está el tema de los árboles, ¿no? Y ustedes están, digamos, en La Pampa tienen el Cardenal y ese, bueno, en la imitación de la naturaleza, cuando el diseño natural de un paisaje es con árboles, un poco la ganadería regenerativa lo que busca es mantener los árboles en el paisaje, digamos, ir hacia sistemas silvopastoriles en lugar de ir al reemplazo del bosque por praderas, digamos. Hay un montón de razones por las cuales hacemos esto, hasta incluyendo bienestar animal. Pero bueno, estamos encontrando que bajo monte, con un buen manejo, logramos productividades muy altas y un altísimo nivel de confort de los animales. Así que en los lugares donde no hay árboles, bueno, a veces, digamos, tenemos unos procedimientos de planificación para agregarle árboles al paisaje. Así que si podemos, agregamos árboles. Y finalmente, la clave de qué es lo que tenemos que entender, es lo que le llamamos la bomba de carbono. Es decir, los pastizales son bombas naturales de carbono. Cuando aparecieron los pastizales en la corteza terrestre, la temperatura del planeta bajó. Digamos, hay trabajos publicados que demuestran eso, que los pastizales en su estado natural son grandes secuestradores de carbono, y que el avance de los pastizales produjo un descenso de la temperatura del planeta hace muchísimo tiempo. Así que usamos este ejemplo para los pastizales como bombas de carbono, porque básicamente los pastizales funcionan como una bomba bifásica como esta, que tiene una fase de carga en donde se llena el émbolo y después tiene una fase de descarga en donde el émbolo saca el agua para afuera. Cuando está cargando el émbolo, uno no ve salir nada de agua. Cuando baja la palanca, ve salir el agua. Bueno, el pastizal funciona con dos fases, una de carga y una de descarga, que si uno las mira a lo largo del tiempo, tienen este aspecto, digamos, si arrancamos de cero, imaginemos que es la primavera, el crecimiento comienza lentamente, después se acelera y después se frena cuando llegamos a un máximo de productividad, y ahí se cargó la bomba. Esto que ven es la biomasa aérea. La biomasa radicular sigue el mismo patrón, como mínimo es 1:1, aunque la relación raíz-tallo podría ser bastante mayor a 1, sobre todo en zonas semiáridas podría ser 3:1, es decir, que si arriba hay 2 toneladas, podría haber 6 toneladas de raíces. Y después, digamos, esto cuando llega a la máxima captación de luz solar, ahí se frena, y ahí es donde la bomba necesita ser descargada. Y esas son las dos fases, ¿no? Entonces, la fase de carga, las plantas están acumulando biomasa aérea radicular y están exudando parte de la fotosíntesis, de los hidratos de carbono generados en la fotosíntesis en las hojas, no se destinan a formar tejido vegetal, ni aéreo ni subterráneo, sino que se entregan vía exudados radiculares a los mutualistas, a los organismos del suelo mutualista, que son hongos y bacterias, porque estos son, digamos, desarrollan su biomasa y se especializan en disolver los minerales del material madre y entregar los nutrientes que la planta necesita a domicilio, digamos. La planta obtiene sus nutrientes de estos organismos, con lo cual tiene que asignar una parte de su fotosíntesis a alimentarlos, y es casi un mercado biológico ahí en el suelo. Digamos, hay un intercambio de carbohidratos por nutrientes y agua. Y bueno, ¿cuán alto va a ser este pico? Y bueno, depende de dónde estemos, ¿no es cierto? En Patagonia va a ser más chiquito, y
en los lugares más productivos será más alto, el valor absoluto cambia, pero la forma de la curva es siempre la misma. Digamos, es una sigmoidea subterránea y aérea que se descarga con un evento de pastoreo. Es decir, la forma natural de descargar la bomba han sido las enormes manadas de herbívoros que andaban, digamos, si uno va a la fauna del Pleistoceno en la región pampeana, se va a encontrar que había, ahora vamos a ver una imagen, había un montón de animales, y en silvestría los herbívoros se comportan de manera gregaria y en presencia de predadores se mueven. Entonces, esto es lo que hace, los pastizales han coevolucionado con esa cadencia de eventos esporádicos de pastoreo seguidos de descansos, a veces muy largos. Así que en la descarga acá pasa de todo, digamos. Los animales remueven biomasa aérea, la planta pierde biomasa radicular porque tiene que balancear, porque las raíces respiran. Si se quedó con poca hoja, tiene que sacrificar raíces. El animal pisotea, produce mantillo, bostea, orina, y el reciclado de raíces está claramente estimulado por el pastoreo. Digamos, si una planta no es pastoreada, las raíces envejecen junto con el material aéreo, digamos, quedan ahí estáticas. Cuando la planta pierde la biomasa aérea, mata raíces o recicla raíces. Y la otra respuesta evolutiva grande es que la planta que es consumida aumenta sus exudados radiculares para poder activar la búsqueda de nutrientes porque tiene que volver a formar tejido. Así que todo eso pasa con el evento de descarga. Y es un poquito así. Esta era la megafauna del Pleistoceno, que anduvo desde el Chaco hasta la Patagonia. Estos animales estaban en todos lados. Y bueno, extinta desde hace 8 a 12.000 años. Lo único que tenemos hoy para manejar los pastizales para que funcione esa bomba de carbono son la única megafauna que tenemos son los herbívoros domésticos. Así que es inimaginable que alguien pueda proponer que no haya ganadería, digamos, para salvar el planeta. Digamos, es un dato que revela un desconocimiento muy fuerte de cómo funciona la naturaleza. Así que aquí, digamos, tenemos que hablar un poquito del balance de carbono. Hay 4 fuentes de ingreso de carbono al suelo. Una es el mantillo, o sea, la cantidad de pasto que se voltea, que queda en la superficie. Ese depende de la productividad primaria y la ineficiencia de cosecha, digamos, lo que no se cosechó, digamos, va como mantillo. Con lo cual, fíjense que cuanto más eficientes somos cosechando el pasto, menos le damos de comer al suelo. Acá hay un conflicto de intereses. La bosta también depende de la productividad primaria aérea y de la eficiencia de cosecha, en términos generales, o sea, va a ser de acuerdo a la carga y la densidad, va a ser la cantidad de bosta que va a volver, y la cantidad de bosta, bueno, acá puede haber un poquito de error, depende de la indigestibilidad, pero también de la tasa de pasaje, así que dejémoslo por ahí. Esto podría ser un poco discutible. La cantidad de raíces que se van a reciclar depende obviamente de la productividad primaria aérea. Una planta que tiene baja productividad, que la mantenemos siempre en un estado de baja productividad, también tiene baja cantidad de raíces, con lo cual lo que va a reciclar es muy poco. Así que esto depende de la productividad primaria, de la relación, esto está del inglés, pero es raíz-tallo. Si tengo una relación, por ejemplo, en la pampa, raíz-tallo de 3, si yo en la productividad primaria aérea tengo 3.000 kilos por año de productividad, la producción de raíces va a ser 9.000 kilos por año y el porcentaje de reciclado va a depender de que haya eventos de pastoreo. Es decir, se recicla cuando hay acumulación y de repente se cae esa acumulación, si no, no bombea. Y los exudados radiculares dependen claramente de la productividad primaria aérea, que depende a su vez del área foliar, ¿no es cierto? Y de la eficiencia de las hojas. Pero el porcentaje de exudados
puede estar entre un 10 y un 30% de la fotosíntesis total, y eso se convierte inmediatamente en biomasa microbiana. O sea, no es que el exudado queda en el suelo en forma de exudado, rápidamente eso se convierte en biomasa microbiana, y esa biomasa microbiana, al morir, esa materia orgánica se humifica en un alto porcentaje. Por ejemplo, de los exudados radiculares que se forman micorrizas, la humificación es del 80%, es altísima. Y así que estos son los ingresos. Y las pérdidas son básicamente la respiración, digamos, la descomposición de la materia orgánica, si lo quieren llamar así, genera, tenemos la respiración de las raíces, la respiración de las hojas, la respiración de los microorganismos del suelo, a medida que tanto los mutualistas como los descomponedores, con lo cual esto va a depender de la productividad primaria, porque si no tengo mucha productividad, no tengo mucha respiración, y también de la tasa respiratoria, que está relacionada con la temperatura y la humedad. Digamos, en los lugares cálidos y húmedos vamos a tener mayor respiración. La respiración puede andar entre un 60 y un 70% de la productividad primaria, o sea, o de las raíces. O sea que aquí el porcentaje de humificación en estos materiales es entre un 30 y un 40%. Otras pérdidas son el fuego, la labranza, que es como abrir un horno, digamos, la labranza activa la respiración, el lavado de algunos nutrientes solubles, y me falta acá en la lista la erosión. Así que, pero esto para dejar en claro que mientras que ingrese más carbono que lo que se pierde, los suelos secuestran carbono. Y todas las variables dependen de la productividad primaria aérea, con lo cual se vuelve sumamente importante a lo largo de una estación de crecimiento lograr la mayor productividad primaria posible. Y todos los procesos de secuestro requieren pastoreo. Los 4 ítems son activados por el animal, por esta razón de que han coevolucionado juntos y que las plantas necesitan de ese evento para poder volver a empezar el ciclo. Si ustedes imaginan esta bomba de carbono agregando carbono un año tras año, ahí pueden entender los molisoles pampeanos, digamos, los suelos, los grandiosos suelos que sustentan a la agricultura argentina. Básicamente los molisoles son el resultado de la bomba de carbono durante 10.000 años. ¿Hasta dónde se puede secuestrar carbono? Bueno, hay una discusión bastante grande a nivel mundial. Hay gente que dice que hay un techo para secuestrar carbono y hay gente que dice que no. Y este paper de Francesca Cotrufo de hace 4 años dice que los dos tienen un poquito de razón. Es decir, los compuestos organominerales, que son la materia orgánica que se asocia a partículas de arcilla, eso sí tiene un techo que está dado por el contenido de arcilla del suelo. Digamos, acumula materia orgánica hasta que llega a un punto que no acumula más. ¿Por qué? Porque no tiene más las partículas de arcilla. O sea, una vez que saturó las partículas de arcilla, no va a secuestrar más. Pero si miramos la materia orgánica particulada, que es, digamos, los fragmentos más grandes de las raíces de todos los microorganismos, esa materia orgánica particulada no tiene techo. Y entonces es como dice acá esta frase: si entran 7 toneladas y se respiran 5, se acumulan 2. Y es matemática bastante simple. Y esto no tiene techo porque es simplemente el balance de esta ecuación. Así que entramos un poquito en detalle porque esta es una pregunta importante, digamos. Hay algunas voces, alguna gente mencionando como que cualquier pastizal secuestra carbono, como que es natural que los pastizales secuestren carbono. Incluso salió esa noticia de la NASA de que Argentina secuestra carbono como país. Bueno, digamos, bastante poco serio como comunicación científica. La verdad es que no cualquier forma de ganadería secuestra carbono. Y en esto voy a ir a 2 papers que se han publicado en el país. Este paper, que está relacionado Gonzalo Berongaray con CREA,
un trabajo de Álvarez Berongaray y Jiménez que revisaron 22 lugares, repitieron muestreos que se habían hecho en 2007 y encontraron que en promedio, digamos, no hay diferencias, hasta dio un poquito menos, y ellos concluyen que los pastizales pampeanos per se no están secuestrando carbono. Y hay otro trabajo, que está hecho por Elizabeth Jacobo de la UBA y Cristina Vecchio de la Universidad de La Plata, en donde acá hicieron balance de gases de efecto invernadero, probaron un modelo de pastizal natural con lo que llaman pastoreo controlado, que sería una rotación, y con bajo nivel de insumos, y por otro lado un modelo intensificado donde había cultivos, donde había verdeos. Y ellos llegan a la conclusión que el modelo de pastoreo controlado daba un balance neutro, y en cambio el intensificado tenía una huella, emitía 600 kilos de dióxido por hectárea por año. Eso es un poco este trabajo. Son dos trabajos que creo que contestan la pregunta. Así que bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, nosotros tenemos, dentro del manejo holístico, estaría más largo para contar todo lo que tiene, pero básicamente el tema relacionado con la bomba de carbono, lo que nosotros hacemos para optimizar la bomba de carbono es planificar el pastoreo. Y la planificación tiene un par de cosas que la hacen bastante única. Una es que lo hacemos en papel, y otra que tenemos una ayuda a memoria, y es un proceso pautado donde uno, digamos, siempre hace lo mismo y el mismo orden, porque cada decisión de alguna manera va condicionando a la que sigue. Entonces está muy bueno porque, digamos, podés lidiar con la complejidad que tiene un sistema ganadero. Acá en este plan se integra la agenda sanitaria, la agenda del personal, los momentos de servicio, digamos, los posibles riesgos que uno tiene. Digamos, la verdad que al seguir los pasos uno tiene mejor calidad de plan que si uno está improvisando o solamente agarra y mueve los animales. Al hacerlo en papel se estimula bastante la conversación, y tenemos mucha conciencia de las decisiones que se tomaron. Y la única forma de aprender a manejar pastizales es teniendo conciencia de las decisiones que tomamos. Cuando nosotros estamos improvisando todo el tiempo, es como que perdemos control de, che, ¿cuánto tiempo le dimos a esta pastura? ¿Con qué densidad estuvimos trabajando? ¿Cada cuánto la estamos comiendo? Bueno, todo eso es bastante difícil de visualizar, pero acá se ve todo perfecto. Y lo que hemos visto es que esto se hace 2 veces al año. Es la mejor inversión que uno puede tener, es sentarse a conversar como equipo, juntarse ese día sin apuro, tomarse unos mates como equipo, charlar, y en ese proceso no solo queda organizado el pastoreo, queda organizado todo el equipo. Así que muy, muy buen proceso, digamos, y muy fácil de hacer. Y después está el monitoreo. Digamos, nosotros asumimos que el plan puede estar equivocado o que las condiciones pueden cambiar, así que hay que monitorear. Y nosotros básicamente monitoreamos el pastizal y monitoreamos condición corporal de la vaca, y monitoreamos las finanzas. Así que acá básicamente lo que usamos es el estándar GRAS o EOB, son equiparables. El EOB es el estándar que usa el Instituto Savory en todo el mundo, y bueno, eso requiere hacer un plan de monitoreo. Hay un chequeo anual que le llamamos monitoreo corto plazo, que se usa también para ajustar la carga, y tenemos las evaluaciones más cuantitativas, son cada 5 años, en donde se estima biodiversidad, tasa de infiltración y contenido de carbono en el suelo. Entonces, eso nos permite detectar si estamos logrando regenerar, y acá es el momento de la verdad, digamos, que estemos haciendo manejo holístico o cualquier otro manejo, no le podríamos calificar de regenerativo a menos que este monitoreo nos diga que vamos en ese sentido. Bueno, con estos mecanismos hay datos, digamos, se pueden lograr en lugares húmedos productivos,
se pueden lograr tasas de secuestro muy altas, como estas que pongo acá. Acá tienen 8 papers, y algunos de estos son revisiones. Por ejemplo, esta de Peter Amt es en Australia, son como 12 predios en Australia. Digamos, se puede lograr tasa de secuestro entre 8 y 16 toneladas de dióxido de carbono por hectárea por año. Obviamente, a medida que nos vamos hacia las zonas más secas, esas tasas van a ser más chicas. Nosotros en Patagonia ya tenemos algunos primeros datos y estamos entre 0,7 toneladas por año en los lugares más pobres a 4 toneladas y media en los mejores lugares para secuestrar carbono. Este dato de aquí, de Dietmar Kurz, es de Argentina y es un campo, capaz que oyeron hablar, de Rincón de Corrientes, en los esteros de Batel, en donde estuvimos casi en 8 toneladas. Digamos, este es un trabajo de INTA medido con buena precisión. Así que finalmente llegamos a los números. El movimiento regenerativo no es un movimiento hippie, no resuelve la confrontación entre cuidar el ambiente y producir. O sea, nosotros ganamos más plata cuidando el ambiente. Entonces, estos son datos de margen bruto que la verdad que no tuve tiempo de hacerlo para La Pampa y no tengo datos, no tengo suficientes datos, pero esto, digamos, datos de Corrientes, el modelo de margen bruto está sacado de la revista Márgenes. Este es el sistema extensivo a precios de junio de este año, $79 oficiales por hectárea en un modelo extensivo como el que había en el campo cuando empezamos con el holístico. Este es un modelo intensificado que tiene verdeos y tiene algo de pasturas braquiarias y ese tipo de cosas. Con las relaciones de precios de este momento dan muy poca diferencia con la cría, debido a los altísimos costos. Y acá el manejo holístico tenemos dos versiones, le pusimos así caseramente 1.0, 2.0. Este sería el manejo holístico que hicimos nosotros en Corrientes, que era con muy poquitos potreros, una rotación con 6 potreros para ser preciso, y logramos secuestrar esas 8 toneladas que vieron recién. Acá el margen bruto se va a $132, porque duplicamos la carga, básicamente, y no perdimos producción individual. Tuvimos un poco más de costo porque, digamos, hubo que ponerle algún bloque de urea. Y esto es el impacto de subdividir más los potreros, por ejemplo, un modelo con 20 potreros, que ya serían tiempos de estadía más cortos y más días sin animales. Los potreros, bueno, es un poquito mejor. Ustedes ven que el gran cambio está en pasar de continuo o de una rotación acelerada a un pastoreo planificado. Y en verde tenemos cuál sería el impacto en esta zona de vender ese carbono que el INTA demostró que se secuestró. Digamos, este sería con servicios ambientales el margen bruto, en donde ven que en este caso ya estamos triplicando el margen bruto del sistema extensivo. Otro dato interesante es que en este modelo no usamos fuego, mientras que en estos dos, los pajonales correntinos se resuelven generalmente con un fosforito cuando se llenan de paja. Así que, ¿por qué es más rentable? Bueno, porque trabajamos con más carga, sin gastar más plata en pasto. Mantenemos o aumentamos en algunos casos la producción individual, bajamos brutamente el costo en el caso del intensificado, dejamos de gastar y tenemos la chance de vender los servicios ambientales. Así que desde el punto de vista rentable, es medio un tiro al piso, digamos. Cualquier cosa que te haga producir más gastando menos, casi que no hace falta ni hacer las cuentas. Así que bueno, paro acá con la ganadería regenerativa y les doy un par de datos sobre los programas de carbono, si les parece, o frenamos acá y abrimos a las preguntas. No, estaría bueno que nos cuente un poquito del mercado de carbono. Bueno. Ayer Queda, ¿se acuerdan que le comenté que ayer íbamos a visitar el campo holístico de los Ilusos?
perdón, sí, me quedan 20 minutos nomás, así que voy a ir muy rápido. Bueno. ¿Qué pasa con el mercado de carbono? El 80% de las empresas más grandes del mundo se estima, un estudio determina que van a estar con compromiso de carbono neutralidad. Así que hoy son el 20%, pero se piensa que de acá a 2030 el 80% de las compañías más grandes, de las Fortune 500, van a estar con compromiso de carbono neutralidad. ¿Y qué significa eso? Que tienen que medir su huella, tienen que reducir emisiones de la manera que puedan, y lo que no pueden reducir lo tienen que compensar comprando créditos en el mercado de carbono para quedar con un balance cero, como quedar net cero. Entonces, esto hace que haya una demanda que se espera que crezca exponencialmente de acá a 2030 por créditos de carbono. Hay básicamente dos tipos de crédito, uno que es por evitar emitir, que valen menos, y otros que son por remoción de carbono, que esos son los que hacemos con los pastizales. Así que para participar de un programa de carbono hay que adoptar prácticas de ganadería que secuestren carbono. Es decir, y ahí es donde entra la ganadería regenerativa. Lo que se comercializa es lo adicional, no lo que vos ya tenías. No podés vender tu carbono. El carbono que vos tenés hoy en el suelo no es una cosa que se puede vender. Vos podés vender lo que secuestres adicionalmente. Y en la moneda, la transacción, son certificados que se llaman créditos de carbono, no son bonos, son créditos de carbono, y la unidad es 1 tonelada de dióxido. Así que a nadie le pagan por hacer lo mismo de siempre. Si uno viene haciendo un manejo durante 20 años, no puede participar del programa de carbono. Es un poco arbitrario, pero estas son las reglas de juego de estos programas. Y para que alguien te los compre y los pueda usar para abatir su huella, tiene que ser emitidos por un ente independiente y en realidad nunca viene el camión a llevarse el carbono. Lo que se vende es la información. Y la información tiene que tener auditorías y tiene que ser una información sólida. Entonces, por eso es que tiene sentido meterse en programas en donde toda esa parte de gestión de la información está resuelta y todos los costos de gestión de eso está resuelto. Así que normalmente el productor para poder participar tiene que firmar un contrato con un desarrollador de programa. Y esos contratos son, digamos, el productor se compromete a garantizar permanencia, porque no tendría sentido, imagínense un programa en La Pampa donde yo empiezo a vender créditos de carbono y resulta que al 5.º año me agarró la locura y se me da por hacer un maíz y dar vuelta a todo. Bueno, ahí eso se llama una reversión, y la reversión es un costo para todo el esquema, porque el que compra un crédito de carbono está confiando en que ese secuestro va a ser de largo plazo. Así que en este momento tenemos 2 programas de carbono, desde Ovis, junto con distintos socios, y con Roots, que es una compañía que está independiente, pero que tenemos una alianza, tenemos un contrato con Roots. Así que hay un programa que se llama POA, que es para Patagonia, y apunta a tener 2 millones de hectáreas. Y hay un programa que se llama SARA, que se está ejecutando en 4 países y que sería más para las zonas húmedas, digamos, para la región semiárida y húmeda de la región pampeana. El programa POA está hecho con un socio de Estados Unidos que se llama Native. El programa SARA es con un socio holandés que son Climate Neutral Group. Y bueno, un poquito qué hace cada uno. El productor tiene que adoptar las prácticas solamente y planificar su pastoreo y ejecutarlo. Ese es el compromiso, y un compromiso de no reversión, nada más. El OBIS hace el acompañamiento, la educación, el monitoreo a través de sus nodos, a través de la red de nodos, y OBIS 21 Central tiene la responsabilidad del aseguramiento de calidad de todo el programa. Roots es el que desarrolla y gestiona el programa y el que provee una plataforma para los datos, digamos, desde la cual se hace el reporte de verificación.
¿eh? Y aparte hace el manejo de los contratos y los pagos a las partes. Y el socio holandés es el que lidia con la certificadora, es el que digamos, gestiona las auditorías y presenta la información, y es el que vende los créditos. Todos estos programas, la venta de los créditos está resuelta, digamos, estos son créditos que están vendidos de alguna manera. Entonces, bueno, no tiene que estar el productor preocupándose por eso. No voy a entrar en mucho detalle acá, pero el proyecto SARA, por ejemplo, si vamos desde un productor, el productor trabaja recibe asesoramiento de los nodos de OBIS, y los datos van a través de los nodos de OBIS, llegan a la plataforma de Roots. Desde la plataforma de Roots se entregan esos datos a Verra, que es la certificadora, y la certificadora emite los créditos en función de toda esta información. Entonces, digamos, Climate Neutral Group con los créditos se los vende a una empresa, la empresa paga los créditos y ahí Roots lo que hace es pagar a las partes, digamos. Los nodos y OBIS cobran una parte, el productor recibe otra parte y obviamente Climate, CNG y Roots también reciben su parte. Con lo cual los productores se vuelven socios, cada año se liquida las partes de acuerdo a cómo anduvo el mercado, o sea que si sube el precio el productor recibe más dinero y recibe en promedio en los primeros 10 años el 60% del valor de las ventas y en los segundos 10 años el 70%. Y eso, comparen con cualquier cadena de valor, es bastante más que lo que recibe un productor por la carne o por la leche. Y acá hay mucha gente trabajando, digamos, para lograr que esto termine en un crédito de carbono. Bueno, eso ahí termino, ¿eh? Estamos hablando de una ganadería que se vuelve solución al cambio climático y a la degradación de tierras. Producimos más pasto a mínimo costo, con mucho bienestar animal, con muy buena calidad de producto, negocio más rentable y resiliente, que hace que los jóvenes se enganchen y vuelvan al campo. Y si lográramos escalar esto a gran escala, estaríamos hablando de una cultura de recuperar los paisajes, las comunidades y la cultura rural. Y hasta acá llego porque si no hablé demasiado. Gracias, Pablo. Vamos a las preguntas. Si él nos puede ayudar. Ahí nos vamos a mover, así nos ponemos frente a la cámara. A mí me parece que para los CREA que les gustan, digamos, que tienen la cultura de los números, habría muchas cosas que podemos hacer juntos, ¿no? Y habría mucho espacio para las sinergias. Pero bueno, vamos a las preguntas que les hayan surgido. Dale. Sí, Pablo, ayer arranco para romper. Ayer estuvimos visitando un campo holístico. Estamos acá en 30 de agosto. Estaban bastante interesados con el tema de los bonos de carbono, así que bueno, estuvimos charlando bastante al respecto. Y una de las preguntas típicas que nos surgen a nosotros, los miembros de la región, es que, bueno, ¿qué pasa con esos bonos? ¿Cuándo efectivamente alguien cobró? ¿Hay una fecha cierta de cuándo van a cobrar? Bueno, nada, es una pregunta recurrente y sí. Lo primero que... Bueno, yo no sé cuál es ¿de qué tambo estás hablando? No lo tengo presente. ¿Es el del gringo o de... ¿cómo es que se llama? Es un tambo de Matías Pelufo, se llama Santa María. Sí, María Teresa, sí, correcto, sí. Matías Pelufo. No, mira, el proyecto SARA está en etapa de validación. Estamos levantando todavía findings. Viste, el auditor tiene que justificarse, entonces te llenan de cosas.
Si el proyecto se valida, se termina de validar dentro de este trimestre, se va a hacer la primera verificación de créditos. Desafortunadamente, el periodo que estamos verificando es justo la sequía, y los créditos se emiten con un modelo de simulación que se llama ROT-C, pero claro, si vos tuviste un año de muy baja productividad, probablemente hagamos papa con los créditos de carbono de esta primera emisión, pero en teoría estaríamos emitiendo el primer grupo de créditos a fin del año, y eso después tiene que venir una auditora a verificar, o sea, calculamos que va a llevar todo el año 2024 y posiblemente algo del 2025. Es decir, en 2025 estarían cobrando los primeros productores, si es que en el ROT-C se detecta que pudieron haber secuestrado algo. En Patagonia el programa es diferente porque tiene preventas, es decir, los productores ya están cobrando, pero son créditos que todavía no se emitieron. Digamos, el programa de Patagonia también está en validación y estamos también levantando observaciones de auditores, y esperamos que, digamos, los productores ya están recibiendo plata, son ventas a futuro, pero no son sobre créditos emitidos. Digamos, los primeros créditos emitidos para el programa de Patagonia pensamos que va a ser 2025. Aunque ya salió en los diarios que algunos que ya están cobrando, porque es cierto, ya les entró plata y están recibiendo dinero que se usa para desarrollo de infraestructura. Así que ese es más o menos el horizonte. En los dos programas tenemos que pasar la validación. No tenemos objeciones grandes, pero está lleno de detallitos que los auditores piden que resolvamos. Buenísimo. Pero esa medición, o sea, van a cobrar en el crédito se va a dar en el 25, y son mediciones de qué año. No, es la medición de la línea de base más la simulación del modelo. Los créditos se emiten con el modelo, y el modelo se validó, digamos, se hizo una validación del modelo y se presentó ante Verra, y entonces si lo aceptan, se generan créditos con la simulación del modelo, y después hay una parte de los créditos que quedan en un buffer. Entonces no es que te van a dejar vender todo lo que generaste. Ese buffer queda ahí por cualquier productor que se le baje del programa, y también cuando se hace la segunda medición al quinto año, se recalibra el modelo. Digamos, el modelo se recalibra, y entonces si tiró para abajo, el buffer responde, y si sobreestimó, el buffer responde, y si subestimó, en las próximas emisiones ya te dan más créditos por hectárea. Pero bueno, con el modelo lo que se logra es adelantar 2 o 3 años la cobranza de los créditos. Pablo, una consulta. La medición esta, básicamente, de los créditos de carbono es, la simulación es sobre el contenido de materia orgánica del suelo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, lo que simula es cuál es secuestro el no es lo mismo que incremento. balance, ¿no? No, pero bueno, sí, vos con el modelo estimás el secuestro y después se hace un balance, digamos, si vos tenés aumento de emisiones se te descuentan. O sea que también se hace la huella de carbono del predio, y si vos, por ejemplo, pasaste de una carga de media vaca por hectárea a una vaca por hectárea, las emisiones adicionales de esa vaca, de la media vaca adicional que tenés, lo que emite esa vaca te lo van a descontar. O si usaste fuego, o si, no sé, el combustible, aumentaste el uso de combustible, cualquier insumo que genere huella, te van a hacer el balance y te lo van a descontar. Y la plataforma de Roots ya está adaptada para recibir esa información y, y hacer los cálculos, digamos, ¿no? Está automatizado el cálculo de emisiones, todo. Ok, pero entonces la ecuación, por decir sencilla, es, digamos, es aumento de contenido de materia orgánica del suelo menos todas las emisiones. Sí, menos el incremento de emisiones. Perdón, el incremento de emisión.
sí, Ok, gracias. sí. Que nosotros en general estamos viendo que hay una reducción de emisiones. O sea, si bien en general aumentamos la carga, pero también en los campos que vienen con mucho insumo, al bajar, por ejemplo, el uso de urea o las labranzas, ese tipo de cosas, te baja la huella de carbono muchísimo. Pablo, Claro, yo tengo una consulta. Marianito, Sí. perdón. ¿Mm? Marianito, espera, vamos tornándonos, digo. No, pensando por ahí en, digamos, los miembros CREA, justamente tienen una batería de datos que van aportando y CREA hay varias herramientas, como las gestiones productivas ganaderas, la gestión ambiental CREA y demás. Me pregunto si alguno de esos datos, como pueden servir de base para, de alguna manera, simular o estimar el balance de carbono, y por ahí si ustedes desde hoy no pensaban en algún momento hacer algún convenio con CREA, como con el área de ganadería o de ambiente, para laburarlo en conjunto, porque siento que, y acá hablo en términos generales de los miembros CREA, que capaz están un paso más adelante en algunos temas de medición de datos. Sin duda que CREA tiene una gestión de datos que es, digamos, muy superior a la que nosotros teníamos hasta ahora. El tema con la medición es decir, de carbono, es que hay una metodología específica que fue validada. Es decir, no es que cualquier muestreo de carbono vos lo metés en un programa. Hay mucho ojo puesto en a qué laboratorio lo mandaste, cómo tomaste la muestra, cómo se hizo el plan de monitoreo, con lo cual me resultaría bastante raro que coincida de casualidad que justo los muestreos que hay en los campos CREA coincidan con la metodología del proyecto. Lo que sí, se puede hacer un convenio y trabajar juntos y tratar de converger hacia eso, digamos. Eso sería fantástico, pero digamos, que el dato, o sea, la gestión de datos, por ejemplo, de stock, de consumo de insumos, todo eso que tienen está bárbaro, eso sería muy útil. Si el productor CREA decide, que hay varios, de hecho tenemos varios productores CREA en los programas, decide entrar al programa, bueno, toda esa gestión le resuelve muchísimo la facilidad para suministrar la información que te pide el programa. Pero creo que la parte de monitoreo ambiental hay que instalar monitores de biodiversidad, que son algunos puntos fijos donde se monitorea qué pasa con la biodiversidad, y hay que hacer el muestreo de carbono de acuerdo a la metodología aprobada, que digamos, requiere estratificar por series de suelo, asignar muestras aleatorias. O sea, viste, tenemos que cumplir con esa metodología para las mediciones. Así que en esa parte no creo digamos, que podamos usar esos datos. Pero sí todos los otros, claramente. Buenísimo, gracias. Lo que sí, bueno, lo que se requiere es planificar el pastoreo. Nosotros con CREA lo que haríamos claramente sería entrenar a los asesores para que puedan hacer el trabajo junto con sus campos. Es decir, el objetivo nuestro como OBIS es transferir las capacidades. O sea, nuestro negocio no es vender el servicio. No, nosotros tenemos un programa que se llama MASR, que provee servicio a los productores. Por ejemplo, podríamos hacer un convenio entre el MASR y el CREA para que en un plazo, ponele, de 2 o 3 años, hacer un entrenamiento de los asesores para que los asesores queden con esa capacidad y nosotros podamos acreditar para trabajar con los programas. Digamos, podríamos hacer algo bastante rápido, hacer un convenio para que hagan el curso que tenemos nosotros. Habría muchas formas de interactuar. Digamos, nosotros no queremos quedarnos en el lugar del asesor. Nosotros queremos dejar la capacidad y salir. Lo que sí hacemos es el monitoreo, pero bueno, acá hay un tema de conflicto de intereses, digamos, uno no podría monitorear su propio campo, pero podríamos acreditar también, si les gusta la parte de monitoreo ambiental, podríamos acreditar gente de CREA, entrenar y acreditar. Así que, no sé, creo que ahí hay mucho que se puede hacer. Gracias.
Pablo, vos nos habías comentado de que en algún momento intentaste acercarte cría y te había costado, habías visto como que habían cerrado la puerta y eso. Pensando en esto que estás diciendo, ¿cómo crees o cómo te parece que lo podemos encarar o qué fue lo que te pasó y cómo podemos nosotros de mesa de asesores intentar plantear esto? Mirá, yo creo que fueron épocas diferentes. En el momento que yo fui a hablar a CREA, esto de lo que yo te estoy hablando era tan lejano que, bueno, no me resulta raro que me hayan dicho, mirá, nosotros no vamos a promover nada de esto, anda a trabajar con los grupos. Es decir, ese fue el mensaje. Bueno, anda a la base, trabaja con los grupos y si los grupos lo piden, está bárbaro. Entonces, me parece que nosotros tenemos total predisposición a hacer acuerdos, colaboración, lo que sea con CREA. Nos encantaría. Pero es como que hemos hecho contacto digamos, con Cristian, nos conoce bien, estuvo cuando vino Seibor en 2016, pero digamos, no lo veo interesado. Y bueno, Fernando Canosa menos. Fernando Canosa, digamos, no, cuando estaba de coordinador de ganadería, digamos, la verdad es que yo creo que habrá pensado que éramos todo marketing o algo trucho, porque no, ni cinco bolillas. Pero yo te diría que hoy me gusta más trabajar con asesores, armar algo con los asesores, o no sé si ustedes nos podrían indicar por dónde movernos. Nosotros tampoco hemos tenido, ¿no? Somos una pequeña organización y estamos a 1000. Es decir, que es como que cuando vimos que no había interés, tampoco insistimos demasiado. Capaz que hay alguna estrategia, alguna forma de llegar. Nos encantaría trabajar con CREA. Sería aparte un enorme espaldarazo al programa, ¿no? Buenísimo, Pablo, tomado. Y yo creo que le pondría una cuota fuerte de innovación, ¿no? Que todo esto te enriquece los grupos, ¿no? Es decir, si en los grupos todos están haciendo cosas parecidas, es como que al final hay como cierto inbreeding, ¿no? En cambio, esto creo que agregaría diversidad y se aprende de eso, ¿no? Y la otra cosa es que la ganadería regenerativa recién empieza y estamos todos en etapa de aprendizaje. Entonces, cuanto más cabeza le pongamos a esto y más casos tengamos y más casuística y todo va en una base de datos, podríamos hacer un acuerdo de colaboración con respecto a los datos. No sé, hay 1000 cosas que podríamos hacer. Pero bueno, eso capaz que dependemos más de que nos orienten. Che, ¿con quién hay que hablar? No sé, ¿cómo hacemos? Capaz que hay que empezar con algo chiquito, algo acotado, hacer lo que funcione. No sé, escucho su opinión. No se nos ocurre. A lo mejor podemos por ahí replicar los que entraron de Openal en el POA y arrancar por ahí, ¿no? Mostrando los casos y viendo el avance desde ellos, un caso concreto. Se nos ocurre por ahí. O lo tomamos como insumo para trabajar en la mesa y quizás proponerte una segunda reunión, pero sería bueno rumiarlo y masticarlo internamente. Bueno, sí, por supuesto. Si ustedes quieren, por ahí lo pueden charlar y proponernos algo, o nosotros podemos armar alguna propuesta y mandársela a ustedes, como quieran. Sí. Y recordarte, Pablo, solamente nosotros somos la pata técnica, pero los que toman la decisión son los miembros de los grupos directivos. Así que, claro, seguro. Estaría bueno que como mesa lo mastiquemos y vemos cómo pensar y arrimarlo para que los que deciden lo validen o vean por dónde se puede ir. Básicamente lo que a mí me dijeron que haga es esto, es decir, que vaya a la base, a los grupos, a los asesores, y que de ahí para arriba surja la cosa. Parece que ese es el procedimiento que hasta me pidieron en aquella vez. Así que me parece que iría por ahí. Queda a nuestro lado la pelota. Bueno, si les gustó, digamos, les pareció interesante.
Buenísimo, muy bueno. Para seguir aprendiendo, porque yo estoy en bola, hablando mal y pronto. Está bien, pero digamos, creo que hay veces que esta charla genera como reacción porque algunos de los conceptos pueden ser diferentes a lo que se están aplicando. Y si no, digamos, en cualquier caso, si son muy diferentes o no lo son, hay mucha riqueza en conversarlo y en experimentarlo, ¿no? ¿No una pregunta? Sí, señor. El tema, digamos, en los estoy yo, digamos, el fuego es una gran herramienta para control de renovables, mejorar la calidad, por lo menos, de algunos pastizales. Sí, digamos, vi que estaba ahí puesto el fuego como que resta en la ecuación, digamos, solamente resta o anula toda la ecuación, y si hay distintos fuegos, si pueden hacer alguna quema no tan caliente, Sí. que, digamos, cómo Ya. lo Oye, están viendo manejando. está bien tu pregunta. Mirá, no hay ninguna herramienta que esté prohibida. Tampoco todas las decisiones se toman en función del carbono. O sea, si yo sé, ponele, a mí me da que tengo que resetear un lugar porque ya la única solución que me queda es prenderlo fuego. Bueno, voy a perder un poco de carbono, pero igual lo tengo que hacer, digamos. No. El punto más importante con el fuego es no volverse adicto. Es decir, si vos usás fuego para resetear un lugar, después que el manejo posterior enlentezca o frene la reinvasión. Y eso sí lo hemos visto, y eso ya tenemos evidencia, que si vos manejás bien el pasto y esos pulsos grandes de carbono, que yo te digo, vos cerrás la comunidad, a las leñosas les cuesta volver. No te digo que no vuelven, pero capaz que en vez de estar quemando cada 2 por 3, se te alarga, o en el norte con el rolado. Digamos, vos con este manejo lo que haces es bajar ese costo y intervenir menos. Y también, por supuesto que hay fuegos bien hechos y fuegos mal hechos. O sea, también no es lo mismo una quema prescripta con todas las metodologías que hay que un fuego hecho a la Bartola, ¿no? Es decir, son dos cosas distintas. Pero de todas maneras, tratamos de evitar el fuego. Y sobre todo en los pajonales y en ese tipo de cosas. Pero bueno, con leñosas probablemente si tenés a veces no te queda otra, capaz que es mejor el control mecánico en términos del impacto ecológico, pero digamos, de no perder el estrato herbáceo, de no resetear todo a cero. Che, yo me tengo que ir a otra reunión, les pido mil disculpas. Pablo, bueno, te agradecemos mucho y seguramente te vamos a estar contactando de vuelta. Gracias. Bárbaro. Bueno, ya Muchas tienen el gracias. contacto, así que un gustazo. Le escribimos ahí entonces.